Bueno, pues vamos de nuevo y en esta ocasión vamos a complementar los capítulos de Rumanía porque la información que me ha llegado ahora de mi amigo Dionisio, ¿no?, que vive allí en Pascan, y pues bueno, hay muchas cosas que él, claro, él lleva ya allí 7 años y aparte de que se ha relacionado mucho más y habla perfectamente rumano y eso, pues entonces pues hay información que conviene complementar, otra que es más o menos lo mismo pero dicha de otra manera, y pues entonces más o menos yo creo que va a dar para un par de capítulos, así que sin más dilación pues vamos a ir al principio del principio, pues la ocupación griega, que yo no dije nada, pues tenemos, pues por ejemplo, que hacia el siglo VII a.C. los griegos fundaron colonias comerciales por el Mar Negro, en Cayatis, Mangalia, Tomis, Constanza. Constanza está en el sur, allí en la playa que da al Mar Negro, forma parte de Dobruya, esa que vimos que ya la conquistaban los búlgaros y luego otra vez los rumanos, e Istria. En el siglo I a.C. las tribus dacias constituyeron un estado liderado por el rey Burebista para contrarrestar el poder del imperio romano. El último monarca dacio, Decebal, del 87 al 106 después de Cristo, consolidó el estado, pero fue incapaz de repeler los ataques del emperador Trajano. Entre los años 101 y 102 después de Cristo, ¿no?, fue ya cuando Trajano ya sí la convierte en Dacia. Eran dacios, pero la convierte con el nombre de Dacia en provincia romana. Y Dacia terminó por convertirse en una provincia romana. Los esclavistas romanos se mezclaron con las tribus conquistadas y el resultado fue el pueblo dacio romano, que hablaba latín, pero aquella gloria duró poco. Tras el aumento de los ataques godos, en el año 271, el emperador Aurelio, del 270 a 275, decidió retirar las legiones romanas del sur del Danubio, con lo cual el dominio de Roma en la región no llegó hasta los 175 años. Los campesinos romanizados siguieron en Dacia y se mezclaron con los autóctonos de ahí el legado romano de los rumanos modernos. Sí, lo que dijimos, que Rumanía es el único estado del este que conserva vestigios romanos, sobre todo pues su lengua, ¿no?, el rumano. Luego los principados medievales, pues en el siglo X vimos que surgió un sistema feudal fragmentario controlado por una clase militar. A partir de entonces los magiares, ¿no?, que eran provenientes de los húngaros, porque habíamos visto que habían llegado godos, hunos, ávaros, eslavos, búlgaros y magiares. Pues bueno, pues estos magiares se expandieron por Transilvania y hacia el siglo XIII la región ya era un principado autónomo bajo el control de la corona húngara, ¿no? Como vimos, la mayor parte del tiempo Transilvania perteneció a Hungría o al Imperio Austrohúngaro. Bueno, tras las incursiones tártaras, los tártaros era el nombre que recibían los mongoles por los rusos. En Transilvania, en 1241 y 1242, el rey húngaro Bela IV persuadió a los sajones, a los alemanes, de que se asentaran en Transilvania con el regalo de tierra e incentivos fiscales. O sea, estaba intentando pues contrarrestar la población. También concedió a los sekelis, un grupo étnico húngaro que había emigrado a la región, autonomía a cambio de su apoyo militar. En el siglo XIV, el príncipe Basarás I,
de 1310 a 1352, que ya vimos que logró unir varias formaciones políticas de la región al sur de los Cárpatos para instaurar el primer principado rumano, Valaquia, también llamado Zara Romaneasca, que significa país rumano. Zara, Tara es una T, pero con un apóstrofe se pronuncia Zara. Aquellos campesinos pasaron a ser conocidos como valacos. Pasó algo similar en las regiones oriental y septentrional de los Cárpatos, ¿no? A la derecha de los Cárpatos, desde los Cárpatos hasta el Prut, como vimos, que terminó por llamarse el Principado Rumano de Moldavia. En principio, ambos principados siguieron como zona de separación entre el reino de Hungría y el creciente Imperio Otomano, que también lo vimos, que era un parapeto que tenía para... Finalmente sería el núcleo del futuro Estado rumano. No, esto no, el parapeto no me va. El líder militar, la mayoría de los nobles eran húngaros y los campesinos rumanos. Esto en Transilvania. El líder militar. El príncipe ejercía como líder militar y la mayoría eran húngaros, campesinos rumanos. Bueno, luego la expansión otomana, pues aquí lo más importante, ¿no? A lo largo de los siglos XIV y XV, Valaquia y Moldavia se resistieron a la expansión otomana hacia el norte y sí, llegaron a ser estos dos vasallos, ¿no? Que le pagaban impuestos. Y aquí pues, es importante resaltar la figura, lo que hablamos ya de Blas Tepe, el empalador en Valaquia, que se recomienda leer la historia de este príncipe guerrero y sanguinario, un monstruo para los ojos del mundo, pero un héroe para los rumanos, y quizás leyendo su historia consigamos entender, al menos en su parte, su despiadada forma de hacer la guerra en aquellos momentos. Por lo que se ve a su familia la desmembraron, o sea que por tanto el tío se convirtió en un basilisco. Y luego Esteban el Grande, Stefan Szelmare, este de Moldavia, de 1457-1504, es un héroe con mayúsculas para los rumanos y desde mi punto de vista también debería de tener reconocimiento a nivel internacional, ya que fue capaz de detener en 1457, desde mi punto de vista significa desde el punto de vista de Dionisio, ¿no? Porque esto lo ha escrito 1457, el avance turco hacia Europa. Lo consiguió parar, ¿no? El Stefan Szelmare. Al menos temporalmente en la batalla de Vaslui, pero como siempre ocurre, fue derrotado en la batalla de Radboeni después de que pidiese ayuda a los cristianos europeos sin encontrar respuesta, y pues también recomienda su lectura. Se convirtieron en figuras legendarias a raíz de esta lucha. Cuando los turcos conquistaron Hungría en el siglo XVI, Transilvania pasó a ser vasalla del Imperio Otomano, pero mantuvo su autonomía gracias al pago del tributo al sultán, lo mismo que Valaquia y lo mismo que en Moldavia. En 1600, estos tres principados, vimos que fue el primer experimento de unión, estos tres principados se unieron brevemente en Alba Iulia, en el Tratado de Alba Iulia, que esta está en el Banato, creo, el Banato en Transilvania, bajo el liderazgo de Miguel I el Valiente, Mihai Viteazul, de 1593 a 1601, quien poco después sería derrotado. Aunque yo en mi informe, acordáis que dije que fue asesinado por orden de los austriacos. Tras la derrota de los turcos en la batalla de Mohács en Hungría, en 1687, la región de Transilvania pasó a manos de los Habsburgo, ¿no? A los gobernantes de Austria, mientras que buena parte de Valaquia y Moldavia permanecieron con cierta autonomía bajo el poder otomano.
En el siglo XVIII marcó el comienzo de la lucha de los rumanos transilvanos por su emancipación política. Sí, porque había muchos rumanos transilvanos, ¿no? Aparte de húngaros. El campesinado rumano conformaba aproximadamente el 60% de la población, pero en buena medida seguía excluido de la vida política. En 1784, 3 siervos llamados Orea, Cloxa y Crisán encabezaron una gran sublevación contra el dominio húngaro. El levantamiento fue sofocado y 2 de sus instigadores ejecutados. Pero no todo fue en vano. En 1785 el emperador Habsburgo José II abolió la servidumbre en Transilvania, por entonces húngara. Claro, es que en Transilvania era la peculiaridad que la mayoría de los campesinos eran rumanos y los dominantes eran húngaros, o sea, los tenían a su servicio, dicho literalmente. Claro, por eso ellos querían unirse a Rumanía. En el siglo XVII, en Valaquia, bajo el reinado de Constantino Brankovan, 1688-1714, fue un periodo de renacimiento cultural. En el 1775, Bucovina, parte del territorio norte de Moldavia, fue anexionada, no de esta Moldavia, sino del Principado de Moldavia, ¿no? O sea, al oeste del río Prut, lo que es Yaz, o un poco más al norte de Yaz. En 1775, Bucovina, parte del territorio norte de Moldavia, fue anexionada por el Imperio Austrohúngaro. Y en 1812 Rusia le arrebató el territorio oriental de Besarabia, esto sí, Moldavia, gran parte de la cual integra la actual República de Moldavia, O sea, fue anexionada. En 1812 Rusia le arrebata Besarabia, o sea, lo que es hoy Moldavia, a el Imperio Austrohúngaro, 1812. Tras la guerra ruso-turca, 1828-1829, Valaquia y Moldavia se convirtieron en protectorados rusos, pese en teoría a pertenecer al Imperio Otomano. Luego se forma un solo estado. En el siglo XIX, el Imperio austriaco, liderado por los Habsburgo, se vio amenazado desde su seno, desde dentro, por el creciente poder de las naciones que lo integraban, En este caso los húngaros, los nacionalistas húngaros, que anhelaban un estado propio. Y para apaciguar los ánimos, los Habsburgo sellaron un acuerdo con los transilvanos, a quienes prometieron reconocimiento de sus derechos nacionales a condición de que aunaran fuerzas contra los revolucionarios húngaros, o sea, que le ayudara con los húngaros. Así pues, los rumanos de Transilvania lucharon contra los húngaros de la provincia y se vengaron de lo que consideraban siglos de maltrato. La intervención de Rusia terminó por resolver la cuestión a favor de los Habsburgo y puso fin a la insurrección salvaje. Posteriormente, la región quedó bajo el mando directo del Imperio Austrohúngaro, desde Budapest, a lo que siguió una magiarización. Bueno, yo pensaba que el mando austrohúngaro estaba en Viena, pero bueno, despiadada, Budapest es de Hungría. Se estableció el húngaro como lengua oficial y se castigaba severamente a cualquier rumano que desafiara al régimen. Esta situación se prolongó sin oposición hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, Valaquia y Moldavia prosperaron. En 1859, con apoyo francés, Alejandro Juan Cuza fue elegido para ascender al trono, lo que dio lugar el 11 de diciembre de 1861 la creación de los Principados Rumanos Unidos, rebautizados como Rumanía en 1862. Cuza, de talante reformista, tuvo que abdicar en 1866 tras un golpe militar y fue sustituido por el príncipe prusiano, alemán, Carlos I. Con la ayuda de Rusia,
Rumanía declaró su independencia del Imperio Otomano en 1877, sí, aquello que vimos que mientras había una guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, en 1877 y 1878, entonces aprovechó Rumanía para declarar su independencia. En 1881 se proclamó reino y el 22 de mayo de 1881 Carlos I fue coronado primer rey de Rumanía, ¿no? Este sería el padre de Carol II, que es el que luego vimos ya con la preguerra y eso. Pues bueno, me quedo aquí, va a dar para otro y puede que dos. Pues bueno, pues ya está. Esto es barato, vaya. Pues venga, ya hasta el siguiente, si Dios quiere.